Buen día, compañeros y maestra. Soy Odalis Illescas Sandoval, de primer semestre, grupo primero CB. El tema que nos tocó fue enlace por puente de hidrógeno, del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 85, para la materia de química. Las integrantes del equipo son Castellanos Torres Grecia, Guevara Cervantes Uri Andrea, Martínez Torres Celia Paola, Patricio Lara Estefany de Jesús, Salinas Ruiz Denise y su servidora Odalis Illescas Sandoval, bajo la docencia de Edna Elizabeth Cruz Domínguez. A continuación, los dejo con mi compañera Estefany, que empezará a hablar sobre el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefany de Jesús Patricio Lara, del grado y grupo primero CB. El tema que me tocó a mí es enlace por puente de hidrógeno. A continuación veremos un video sobre respecto al tema. El enlace por puente de hidrógeno se produce cuando se combaten electrones se produce una fuerza atractiva entre un átomo electronegativo de una molécula y un átomo de hidrógeno unido covalente contra otro átomo electronegativo de otra molécula. Se produce cuando uno de los átomos capta electrones del otro. La respuesta correcta. Un puente de hidrógeno es una fuerza atractiva entre un átomo electronegativo de otra molécula y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo de una molécula. Son átomos muy electronegativos, son sectores del enlace de hidrógeno, sin importar que está enlazado covalentemente o no a un átomo de hidrógeno. El agua es una molécula covalente y tiene un enlace de hidrógeno entre los hidrógenos de una molécula y los oxígenos de la molécula vecina. Por eso son más breves y presentan características especiales. Si el enlace de hidrógeno del agua no estuviera, no se puede explicar su alto punto de división. Supervisión superficial. Conforme visto lo del video, ¿qué es un enlace por puente de hidrógeno? Un enlace por puente de hidrógeno es una atracción que existe entre un átomo de hidrógeno de carga positiva con un átomo pequeño electronegativo, como flúor, oxígeno o nitrógeno, que posee un par de libres electrones de carga electronegativa negativa. De ahí el nombre enlace de hidrógeno, que no debe confundirse con un enlace covalente o átomos de hidrógeno. Espero les haya entendido mi tema. Vamos con mi siguiente compañera. Hoy les hablaré sobre enlace o puente de hidrógeno y sus propiedades. Bueno, el enlace de hidrógeno presenta un cierto carácter covalente, o lo que es lo mismo, podemos considerar que el enlace resuena entre estas dos posibles estructuras. En condiciones óptimas, esto supone un 10% de carácter covalente. Una consecuencia importante de estas resonancias es de que pueden intercambiar los hidrógenos de una molécula con los hidrógenos del agua disolvente. Este fenómeno se aprecia fácilmente si la molécula se divide en agua pesada de 2O. Si los hidrógenos son accesibles al disolverse, se intercambian por deuterios. La distancia interátómica entre el hidrógeno y el aceptor es menor que la suma de sus radios de Van der Waals, entre paréntesis 0.27 n aproximado, para dar un par oxígeno-hidrógeno, aunque están más separados que si estuvieran unidos por un enlace covalente puro. La energía del enlace hidrógeno depende del ángulo de enlace, en máxima cuando los tres átomos dador o hidrógeno a aceptor, estos alineados, y disminuye cuando se disponen en ángulos. En condiciones óptimas, la energía de un enlace de hidrógeno puede alcanzar unos 23 kJ en mol, unas 15 veces más que la energía de la fuerza de dispersión de London. La fuerza relativamente alta de estos enlaces y su direccionalidad hacen que sean muy importantes en la estructura de las
macromoléculas. Un ejemplo bien conocido es el emparejamiento de base en el ADN. Por ejemplo, este par GC, perteneciente a un dodecámero cuya estructura en disolución ha sido determinada por RMN, lo que permite visualizar los átomos de hidrógeno. Bueno, esto ha sido mi información y espero que les sirva. Buenos días, buenas tardes compañeros, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Mi tema es de los puentes de hidrógeno. El caso es que yo voy a hablar sobre sus ejemplos. Ok, los puentes de hidrógeno juegan un papel importante en el punto de ebullición de las sustancias o elementos. Dada la fuerza de puentes o enlaces de hidrógeno, el punto de ebullición es elevado. Estructura y propiedades de los diferentes sistemas macromoleculares de polímeros naturales o sintéticos. Macromoléculas de polímeros naturales, proteínas como la seda de araña, queratinas y fibroínas. Sacáridos estructurales tales como las celulasas o la quitina. Macromoleculares de polímeros sintéticos como las polimiadas o los poliuretanos. Entre los 5 ejemplos de puente de hidrógeno o enlaces por puente de hidrógeno tendríamos el ácido clorhídrico, que sus siglas serían HCl, el ácido fluorhídrico, que es HF, el ácido sulfídrico, H2F, el agua, H2O, que es alguno que todos lo conocemos, y el amoníaco, NH3. Bueno, eso fue todo, así que mi compañera les va a explicar el siguiente tema. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Denise Salinas Ruiz, soy de primer semestre Grupo CD y mi subtema es características del enlace por puente de hidrógeno. Algunas características son: el enlace por puente de hidrógeno se da entre un átomo donante, el cual es electronegativo que posee hidrógeno, y uno receptor, que es electronegativo sin hidrógeno. Se suele generar una energía entre 1 a 40 kilocalorías sobre mol, haciendo esta atracción considerablemente más fuerte que la ocurrida en Van der Waals, que determina las propiedades físicas y o químicas de las sustancias, pero más débil que los enlaces covalentes e iónicos. Por último, usualmente ocurre entre moléculas con átomos como el nitrógeno N, oxígeno O flúor F, aunque también se observa con átomos de carbono C cuando están unidos a átomos altamente electronegativos. A continuación, mi otra compañera presentará el siguiente subtema. Gracias. Buenos días, yo soy Celia Paola Martínez Torres y les voy a presentar puente de hidrógeno intermolecular. Bueno, el enlace de hidrógeno intermolecular es el responsable de muchas cualidades del agua: los puntos de ebullición, fusión y la viscosidad. Son sorprendentemente altos. Esto se debe a la fuerza de los enlaces de hidrógeno. Una molécula de agua puede ser unida con 4 moléculas más mediante puentes de hidrógeno, ya que cada uno puede formar partes de su par libre de electrones. 2 puentes de hidrógeno y aparte los átomos de hidrógeno forman 2 puentes más. La fuerza del puente de hidrógeno entre 10 y 20 veces menor que la del enlace covalente promedio, pero estos comparten características. Ejemplo, provoca distancias interatómicas menores que la suma de radios de Van Waals. Los átomos que más frecuentes se encuentran formando puente hidrógeno son nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, entre otros. A continuación les voy a presentar los valores de fuerzas de puentes de hidrógenos. Aquí está. Ok. Un subtipo de enlace de hidrógeno es el puente simétrico. El átomo de hidrógeno se encuentra esquinante del átomo al cual está unido. Covalentemente es más fuerte que los enlaces de hidrógeno comunes en un orden de enlace de 0.5. Se observa este tipo de puentes en el hielo en altas presiones. Bueno, gracias por su atención y esto sería todo. Buen día, compañeros y maestra. Yo, su servidora Odalis Ciesca Sandoval, les voy a hablar sobre el puente de hidrógeno intramolecular. El puente de hidrógeno es un caso especial de la interacción dipolo-dipolo. El enlace por puente de hidrógeno puede ser intermolecular
en el caso del agua, por ejemplo, o puede darse también dentro de una misma molécula, siendo denominado en este caso como puente de hidrógeno intramolecular, en el cual nos vamos a estar centrando. El puente de hidrógeno intramolecular se da dentro de una misma molécula. Intervienen en la formación de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas y en la estabilidad de los ácidos nucleicos. En estos últimos, los puentes de hidrógeno son los que unen los pares de bases de las dos cadenas de ADN formando una hélice. En estas macromoléculas, el enlace de hidrógeno entre partes de la misma molécula ocasiona que se doble en una forma específica, que ayuda a determinar el rol fisiológico o bioquímico de la molécula. Por ejemplo, la estructura de doble hélice del ADN se debe primordialmente a los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases, que unen una cadena complementaria a la otra y permiten la replicación. En las proteínas, los enlaces de hidrógeno se forman entre átomos de oxígeno esqueletales y átomos de hidrógeno amida. Aquí se puede ver un ejemplo del puente de hidrógeno intramolecular. Ahora vamos a ver un ejemplo más definido, como en el caso del ácido salicílico, cuyo nombre IUPAC es ácido hidróxido, y que es conocido como el precursor del componente activo de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Sabemos identificar claramente el dolor que es el oxígeno del alcohol, pero cabe preguntarse, ¿cuál es el receptor, el oxígeno o el carbón? Y así podamos plantear dos estructuras posibles para el puente de hidrógeno. La respuesta está dada por la resonancia del ácido carboxílico, que convierte al oxígeno del carbonilo en un sector rico en electrones. Por lo tanto, la estructura de la derecha es la más correcta, esta que está aquí. Como sabemos, el puente de hidrógeno intramolecular es el que se forma dentro de una misma molécula, estando el hidrógeno a no más de 2A. En el ejemplo que está aquí en la imagen, la influencia en la acidez del puente de hidrógeno es notoria, facilitando la expulsión del hidrógeno ácido. En conclusión, el puente de hidrógeno es una atracción entre un átomo de hidrógeno con un átomo pequeño muy electronegativo. El puente de hidrógeno no solo ocurre entre dos moléculas, a veces puede ocurrir dentro de una misma. Este es conocido como puente de hidrógeno intermolecular. Muchas gracias por la atención.